Hemos estado estudiando hace un par de domingos una temática acerca del pecado. Son conceptos cristianos básicos que todo creyente debe manejar, debe conocer. Y ya hemos entendido el origen del pecado, hemos entendido diferentes formas del pecado y hemos entendido las consecuencias del pecado. Y finalmente hemos terminado el anterior domingo diciendo que el pecado, si bien es una enfermedad espiritual mortal, tiene una solución y es precisamente la sangre del Señor que nos redime, que nos perdona de nuestros pecados. Muy bien. Una vez entendido, hermanos, el tema del pecado, de tener conciencia de esta verdad, hoy vamos a comenzar un nuevo estudio de la palabra del Señor acerca de la santidad. El creyente, hermanos, una vez toma conciencia de su estado delante de Dios, delante de un Dios santo, él como pecador, se da cuenta que debe trabajar y esforzarse por buscar la santidad, porque es un mandato y una demanda de nuestro Dios que es santo. Y vamos a comenzar el estudio de hoy en un pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1. Ahora sí, vamos a la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 13 al 16. Dice el apóstol Pedro: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Mire qué interesante. Dice, como hijos obedientes. O sea, si usted es un hijo obediente a Dios, no se conforme a los deseos que antes tenía, dice, ¿no? Si usted antes tenía algún tipo de deseo pecaminoso, de repente de ir a emborracharse, de repente usted era muy peleador, usted era muy malediciente, usted insultaba, usted engañaba, dice, si usted es un hijo obediente, ya no se conforme a esos deseos que antes tenía, dice, estando en su ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, usted también sea santo en toda vuestra manera de vivir. Entonces, el mandamiento, hermano, dice, ahora usted, si usted es un hijo obediente, sea santo en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí, hermanos, no da lugar a opción. Dice, sed santo porque yo soy santo. O sea, esto es un mandamiento de Dios. Y el creyente, hijo de Dios, tiene que tomar conciencia de esto. O sea, no es que Dios está diciendo opcionalmente, si usted quiere, sea santo. No, dice, sea santo porque yo soy santo. Entonces, es un mandamiento. Es imperativo de Dios que usted y yo, hermano, seamos santos. Ahora, usted dirá, oiga, pero qué carga tan pesada que nos ha puesto el Señor, ¿verdad? Qué carga tan pesada que nos ha puesto el Señor mandarnos a ser santos. Qué carga tan pesada. Bueno, para entender esto, hermanos, primeramente tenemos que entender qué cosa es la santidad de la cual el Señor nos está hablando.
La santidad, hermanos, es un concepto primeramente espiritual que tiene que ver con nuestra vida material, vamos a decirlo así. Y bueno, lastimosamente es un concepto que a veces está mal entendido por muchos cristianos, incluso pastores, incluso predicadores, que hacen parecer la santidad como algo que no se puede vivir. Bueno, vamos a entender algunos conceptos acerca de la santidad que la palabra de Dios nos enseña, pero debemos primeramente entender, hermanos, que no es la santidad referida a una persona que, por ejemplo, se aísla, ¿no? Porque a veces uno piensa así. O sea, yo quiero vivir una vida santa, entonces me alejo del mundo, ¿no? Y me voy, no sé, a las montañas, allá donde no hay nadie, solamente estoy yo con la naturaleza y con el Señor. Y a veces, hermanos, pensamos que el concepto de santidad va por ahí. O sea, aislarse del mundo, no tener contacto con nadie, como hacían antiguamente los ermitaños, ¿no? Los ermitaños, algunos monjes, por ejemplo. Actualmente, por ejemplo, los budistas, ¿no? En otras religiones, los budistas, ¿sabe qué hacen? Se van ahí a un templo que tienen allá arriba en la montaña, no tienen contacto con nadie y ellos están ahí en un estado supuestamente de santidad. Pero no es esa la santidad que el Señor hace referencia, hermanos, en su palabra. La santidad tiene que ver con la vida material precisamente. Y no es necesariamente una vida de sacrificio, una vida de abstinencia, una vida de no me junto con nadie. ¿Por qué? Porque tengo que vivir en santidad. No corresponde de esa forma. La palabra de Dios, hermano, nos declara la importancia de la santidad en la vida de todos los cristianos. Vamos a el libro de Hebreos, un poquito antes, libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Aquí hay una advertencia muy importante para todos los creyentes en el Señor. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire eso. Sin santidad nadie verá al Señor. O sea, ahí lo está dejando muy claro. Usted tiene que ser santo. Yo tengo que ser santo. Y a veces tenemos un concepto equivocado, errado, ¿no? Muchos de nosotros que venimos de la Iglesia Católica, y en la Iglesia Católica usted sabe que ciertas personas ellos consideran los santos, ¿no? San Agustín, San José, un montón de santos que la Iglesia Católica los considera. La Biblia, hermano, no dice eso, no dice que la santidad es solo para algunas personas especiales. No, dice, nadie va a ver al Señor si no es santo. O sea, aquí el versículo 14 dice otra cosa, dice, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, aquí, hermanos, está la palabra de Dios mostrándonos otra realidad. No es que esos santos que maneja la Iglesia Católica son los únicos santos y los demás somos viles pecadores. Todos somos pecadores en realidad, pero pecadores llamados a ser santos. Y esa es la gran diferencia. Entonces, sin santidad nadie verá al Señor. Y seguramente muchos de nosotros estamos ya temblando, estamos preocupados porque dice, si no somos santos no vamos a poder ver al Señor. Vamos a estar atemorizados cuando cada uno en su fuero interno va a decir, es que yo no soy santo. Es que yo no soy santo.
O sea, como que ya estoy condenado al infierno porque no soy santo y la Biblia dice, sin santidad nadie va a ver al Señor. O sea, la santidad pareciera que es un estado imposible de alcanzar para nosotros por nuestra lógica debilidad humana. La santidad, hermanos, es importante. Es tan importante que en la Biblia se menciona más de 500 veces referencias a la santidad. Palabras como santificar, palabras como santo o santificado. Si usted busca en la Biblia, más de 500 veces se habla de la santidad. Entonces, si es una palabra que se repite tanto en la Biblia, sepamos, hermanos, que es algo que Dios le da demasiada importancia. Dios le da muchísima importancia a la santidad porque, como leímos en el primer versículo, Él es santo. Muy bien. En la Biblia hay dos palabras en los idiomas originales que definen la palabra santo. Una en hebreo, en el Antiguo Testamento, y la otra en griego, en el Nuevo Testamento. En el hebreo, la palabra para definir santo es kodesh. Y en griego, la palabra es agios, o agios, no sé, agios. Y ambas, esas dos palabras, tienen el mismo significado. ¿Qué significan? Apartado y consagrado. Entonces, fíjense, hermanos, que la Biblia define santo o santidad como algo apartado y consagrado. Entonces, ese ya es un buen punto de partida para nosotros para poder entender la santidad a la que hace referencia Dios en su palabra. Podemos decir que nuestra vida está apartada y consagrada para nuestro Dios. Seguramente la respuesta de muchos de nosotros va a ser no. O quizás alguno va a dudar, ¿no? Si yo le pregunto, hermano, ¿usted su vida está apartada y consagrada a Dios? Alguno dirá de repente, más o menos, ¿no? O a veces, ¿no? A veces como que sí estoy apartado y consagrado al Señor. O alguno dirá, estoy intentando, estoy batallando, ¿no? O alguno directamente va a decir, no. Pues bien, hermano, tenemos que comprender primeramente dos grandes verdades. La santidad espiritualmente es un estado. Es un estado la santidad. Es una esencia del creyente que enseguida vamos a dilucidar. Pero materialmente, la santidad es un proceso. Ese proceso se llama santificación. Entonces, hay que separar estos dos conceptos. Espiritualmente, según la Biblia, usted y yo, si hemos entregado nuestra vida a Cristo, somos santos, espiritualmente hablando. Pero materialmente hablando, en la vida práctica, es un proceso, la santidad. Y ese proceso se llama santificación. Entonces, recordemos estos dos conceptos. Hay un concepto espiritual y un concepto material. Ahora bien, la santidad, hermano, en la vida de un creyente se puede comprender a través de 3 tiempos. O sea, hemos dicho que la santidad es un proceso y esto lleva diferentes tiempos. En primer lugar, hay una santidad pasada, vamos a decirlo así, una santidad pasada, una santidad presente y una santidad futura. Entonces, en esta mañana vamos a estudiar la santidad pasada, llamada también santidad posicional. Y para ello vamos a ir al libro de Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 9 al 11.
dice la palabra del Señor. Versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11, y esto erais algunos. O sea, fíjense mis hermanos, el apóstol Pablo aquí declara exactamente quiénes no van a heredar el reino de Dios, quiénes no van a ir al cielo. ¿Quiénes? Dice ahí, no se equivoquen, dice el versículo 9, ni los fornicarios, ni los idólatras. Qué terrible, hermano, es la idolatría. Y aquellos que están en idolatría no van a ver el reino de Dios. Dice, ni los adúlteros, los que son infiel a su esposo, infiel a su esposa, no heredarán el reino de los cielos. Dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí habla de los homosexuales y de los travestis. Estos son los afeminados, los travestis, ¿verdad? Y los que se echan con varones. Hace referencia perfectamente definida de la homosexualidad. Toda persona que diga que es gay o que tiene comportamiento homosexual no va a ir al cielo, hermano, por más buena persona que piense que es. Y no lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. No heredarán el reino de los cielos, porque esa es una aberración delante del Señor. Versículo 11, tampoco los ladrones, tampoco los avaros, los tacaños. Oiga, qué terrible, ¿no? Aquí en la misma bolsa lo mete a los tacaños. Los tacaños no van a ir al cielo, dice los avaros, los que quieren acumular para sí. Los tacaños no van al cielo, hermano. Y lo mete en la misma bolsa que los ladrones, que los borrachos, los maldicientes. Mire, aquella persona que todo el tiempo está maldiciendo, diciendo malas palabras, insultando, esas personas, según la Biblia, no va a ir al cielo, no va a heredar el reino de Dios. Terrible, terrible. Y los mete en la misma bolsa. Dice, ni los estafadores, los que engañan, heredarán el reino de Dios. Muy bien. Pablo comienza esta parte relatando quienes no van al cielo. Ahora dice, y esto, dice, eran algunos de ustedes. Esto eran algunos de ustedes, versículo 11, pero ya habéis sido lavados. Ya habéis sido, ¿qué cosa? Santificados. Ay, qué lindo, hermano. Estamos hablando de una santidad pasada o una santidad posicional. Dice, estas cosas eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Interesante. Dice, ya han sido santificados. Pablo no le está hablando a los muertos, no le está hablando, no, le está hablando a los hermanos y le dice, hermano, ustedes ya han sido santificados. Hermano, cuando usted ha reconocido sus pecados delante del Señor, cuando usted le ha entregado su vida a Cristo el Señor, le ha dicho, Señor, entra en mi corazón, quiero ser una nueva persona, hazme una nueva persona. Desde ese momento que usted le entrega su vida al Señor, según la Biblia, usted es santificado. Y a lo mejor algunos no lo saben o no lo sabían. Esa santidad pasada o posicional ya es intrínseca del cristiano. Del creyente hijo de Dios, somos santos porque
No porque nosotros lo merecíamos, ni porque hagamos mucho mérito o porque seamos buena gente, sino es pura gracia del Señor, pura bondad de Dios. Él nos ha santificado. Por eso dice, estas cosas ustedes eran antes, pero han sido santificados. Entonces, desde el momento en que aceptamos a Cristo como Salvador, como Señor de nuestra vida, posicionalmente hemos cambiado. Nuestra posición espiritual de separación de Dios cambió. Por eso se llama santidad posicional. Antes estábamos separados de la presencia de Dios. O como diría Pablo, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en el momento en que entregamos nuestra vida al Señor, nuestra posición espiritual delante de Dios cambia. Ya Dios no nos ve como simplemente viles pecadores, sino que nos ve como hijos. Y esa es una gran diferencia. Eso es una gran diferencia. Esto marca, hermanos, la diferencia. Antes estábamos ajenos a la vida de Dios y a partir de ese momento, nuestra posición espiritual delante de nuestro Dios cambia. El Señor ahora nos ha apartado del mundo, nos apartó de la condenación, nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de Dios. Pero esto no quiere decir, hermanos, que nos volvimos ermitaños. No quiere decir que como Dios nos sacó del mundo, ahora ya nosotros no nos juntamos con nadie, no hablamos con nadie, no trabajamos, no nos vamos a ir allá a las montañas donde no hay pecado, donde no hay maldad, donde no hay gente, porque vamos a vivir en santidad. No, mis hermanos. Como una vez el Señor Jesús dijo en una oración a Dios Padre y le dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Los creyentes estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Muy bien. El Señor entonces nos traslada del reino de las tinieblas en el cual estábamos y nos traslada al reino de Dios. Vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículos 12 y 13. Dice el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mire qué preciosa palabra. Dice, el Señor, el Padre, Dios Padre, dice, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué le parece, querido hermano, esta noticia? Antes usted era un vil pecador, ahora dice que Dios Padre nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos. Entonces, ¿cómo que no somos santos? Nos ha hecho participar de la herencia de los santos en luz. Y mire lo que dice el versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Antes estábamos amarrados a nuestra vida pecaminosa. Estábamos amarrados a vida de tantas cosas malas. Dice, de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso a esta santidad pasada se le llama santidad posicional. Dios nos ha cambiado de posición. Antes estábamos en una posición de tinieblas. Las tinieblas eran nuestro lugar. Por eso es que éramos, como decía Pablo al comienzo,
Éramos maldicientes, éramos borrachos, y un montón de cosas, un montón de pecados. Pero dice el versículo 13, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, hermano, que ya no formamos parte del mundo. Ahora todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos en otra posición para con Dios. Ahora somos hijos. Por eso, hermano, es un error doctrinal pensar que todos somos hijos de Dios. Recuerdo hace algunos años, cuando la primera vez hubo marcha del orgullo gay en Santa Cruz, hace varios años atrás, se hizo un escándalo porque nunca había habido estas cosas acá en Bolivia, menos en Santa Cruz. Y salían los homosexuales ahí vestidos con sus atuendos y desfilando por la calle. Y mucha gente estaba en contra porque decían, esto está mal, esto no es bueno, esto no es sano, no es un buen ejemplo para los jóvenes, para los niños. Pero ellos presionaron tanto, y algunas autoridades apoyaron y al final se hizo la marcha del orgullo gay en Santa Cruz. No me acuerdo en qué año fue esto. Y bueno, los medios de televisión, de comunicación empezaron a dar cobertura al evento. Y uno de los homosexuales ahí que estaba todo vestido de mujer y salió por la calle, vienen las cámaras de televisión y lo entrevistan. Y le preguntan, ¿no? ¿Y a usted qué le parece? Porque mucha gente estaba aplaudiendo estas cosas. Y le preguntan a este joven gay, le dicen, ¿a usted qué le parece? ¿Cómo la gente ha recibido esta marcha del orgullo gay? Y decía, yo agradezco a la gente que nos está apoyando, todo. Y a aquellos que nos hicieron la contra, yo les digo que no nos juzguen porque todos somos hijos de Dios. Yo me quedé así. Fíjese, mi hermano, delante de las cámaras de televisión, una persona que está totalmente perdida en su pecado, en su irracionalidad y antinaturaleza, reclamaba y decía, yo no entiendo por qué nos juzgan si somos personas y además todos somos hijos de Dios. Oiga, qué terrible. ¿Y cuánta gente está engañada, hermano, con este pensamiento de que todos somos hijos de Dios? La Biblia no dice eso. Todos somos creación de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. ¿Qué dice acá? Lo que acabamos de leer. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, antes estábamos perdidos, hermano. Antes estábamos perdidos. En palabras del apóstol Pablo, él diría más adelante en una de sus epístolas, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, mucha gente, hermano, tiene el concepto equivocado de que todos somos hijos de Dios, pero sabemos que no es así. El concepto de ser hijo de Dios va asociado al concepto de santidad. Esta santidad posicional que el Señor nos ha permitido por su gracia y su misericordia. Mire lo que dice San Juan 1:12. Es un pasaje muy conocido por todos nosotros. San Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, escuche eso, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces no todos son hijos de Dios. Dice, a todos los que le recibieron,
A todos los que le recibieron, a esos les dio el derecho, les dio la potestad de que sean hechos hijos de Dios. Los demás no son hijos. ¿Por qué? Porque no todos pues reciben al Señor. No todos reciben al Señor, no a todos les interesan las cosas espirituales. Entonces no puede decir que todos somos hijos de Dios porque no es verdad. Dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de que sean hijos de Dios. Entonces la santidad, hermanos, esta santidad posicional o santidad pasada, es espiritual, es una santidad espiritual y tiene que ver directamente con Dios y no con nosotros. O sea, de hecho esto es algo meramente de Dios. Para los hombres, nosotros aparentemente seguimos siendo pecadores, ¿verdad? O sea, no es que recibimos a Cristo en nuestro corazón y dejamos de pecar automáticamente. No es así. Sabemos que no es así. Seguimos siendo imperfectos. Pero la diferencia es que para Dios, Él nos considera santos. No porque no pequemos, sino porque hemos cambiado de posición. Antes estábamos en las tinieblas, ahora estamos en la luz. Entonces Dios nos ve a nosotros, hermanos, como santos. Dios nos ve a nosotros como santos y esto es pura gracia de Él, no porque nosotros lo merecemos ni mucho menos. Para Él hemos sido justificados, hemos sido perdonados y por eso ahora sí estamos en paz con Dios. Estamos en paz con Dios. Antes estábamos enemistados con Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora estamos en paz con Dios. Esa es la santidad posicional. Vamos al libro de Romanos, capítulo 5. Libro de Romanos, capítulo 5. Versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice de esta manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. Entonces, fíjense, hermano, esto no tiene que ver con nosotros. Esto es puro amor de Dios, esto es pura misericordia de Dios, esto es pura gracia de Dios. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es que, hermano, estábamos enemistados con Dios. En nuestra vida, antes de conocer al Señor, estábamos enemistados con Él. Estábamos totalmente enemistados con Él. ¿Por qué? Porque éramos amigos del mundo, porque hacíamos las cosas del mundo, porque amábamos el pecado, porque amábamos las tinieblas, aunque tal vez ni nos dábamos cuenta de aquello. Pero cualquier hermano que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Estábamos enemistados con Él. Mire lo que dice Santiago. Vamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, mire la expresión que usa aquí, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Se da cuenta la posición en la que usted se encontraba, hermano?
¿Se da usted cuenta la posición, el lugar donde usted se encontraba antes de conocer a Cristo? Cualquiera dice que quiera ser amigo del mundo, hacer las cosas del mundo, se constituye ¿en qué? En enemigo de Dios. Entonces debemos reconocer, hermano, que antes de conocer el Evangelio, antes de haber entregado nuestra vida al Señor, estábamos enemistados con Dios. Estábamos enemistados con Dios y estábamos yendo directo a la condenación eterna. Ahora, volviendo otra vez a Romanos 5, ¿qué dice? Somos justificados por la fe. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Mire qué buena noticia. Antes estábamos enemigos de Dios, ahora estamos en paz con Dios. Y no hay cosa mejor, hermano, para un ser humano que estar en paz con su Creador. Qué lindo es estar en paz con su Creador. Como diciendo, Señor, estamos a cuentas. Estamos a cuentas. Estoy en paz con Dios. ¿Sabe qué? Nuestro sueño es totalmente reparador. Dormimos en paz, dormimos tranquilos. Y no importa los problemas que podamos tener, pero estamos en paz con Dios, hermano. Todo lo demás es secundario. Eso, mis hermanos, es la santidad posicional. Cuando usted está en paz con Dios. No es porque usted lo merece, no porque usted ha hecho mérito alguno. Esta santidad posicional o santidad pasada es meramente un acto de amor de Dios para con nosotros. ¿Sí? Entonces Dios nos ve santos y Él nos reconcilia consigo mismo. Estamos en paz para con Dios, pero dice, ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí no entra, hermano, ya que hacíamos referencia a la iglesia, bueno, la enseñanza de la iglesia católica de la cual muchos venimos. Aquí en esto no entra, hermano, la Virgen María o los santos, así como se los conoce, o las liturgias. No se conoce o no tiene un mérito alguno aquello. Dice aquí que estamos en paz con Dios por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Punto. No hay más. Así que, hermano, disfrutamos nosotros ahora de una santidad posicional. Entendamos que Dios nos ve como santos, aunque realmente no lo seamos todavía, pero Él nos ve como santos. Estamos justificados por la fe. Ahora, en el Antiguo Testamento, hermanos, el pueblo de Israel era considerado santo. O sea, un pueblo santo. Pueblo escogido por Dios. Un pueblo que tenía otra posición para con Dios. Por alguna razón, Dios tuvo misericordia de este pueblo. Y a través de Abraham, escoge a su descendencia para que formen el pueblo de Dios, para que sean bendición a las naciones. Era un pueblo escogido, un pueblo santo. Santidad posicional. Y eso a veces hacía que los judíos se crean superiores a los demás o que menosprecien a los demás. Vamos a el Antiguo Testamento, libro de Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio, capítulo 7. Versículo 6. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dice ahí, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que
todos los pueblos que están sobre la tierra. Tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Y mire, él mismo aclara, es que Dios te ha escogido, le dice al pueblo de Israel. ¿Qué mérito hizo Israel para esto? ¿Qué mérito hizo para esto? Nada. Eran igual de pecadores que los demás. ¿Qué mérito hizo Israel? No, es puro amor de Dios, es pura gracia de Dios. Dice, ustedes son un pueblo santo. Así que, hermanos, si ya desde los comienzos de la humanidad en el Antiguo Testamento Dios escogió un pueblo y lo llama santo, cada uno de nosotros que hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador, hemos sido hechos santos. El apóstol Pedro diría más adelante, porque vosotros sois linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, dice, son un pueblo santo. Así que, hermano, repasemos un poquito lo que hemos aprendido. La santidad tiene dos conceptos, uno que es espiritual, que es un estado, ¿sí? Todos nosotros que hemos entregado nuestra vida al Señor, estamos en un estado de santidad espiritualmente hablando. Pero hay una santidad que es material, que tiene que ver con la vida práctica, con la vida real, que es un proceso que se llama, ¿cómo se llama? Santificación. Usted y yo, hermano, si bien espiritualmente estamos en un estado de santidad, pero estamos materialmente en un proceso de santificación, es decir, en el día a día. Si antes éramos ladrones, hemos dejado de robar. Eso es un proceso de santificación. Si antes era infiel a su esposa, ya dejó esa vida. Si antes era maldiciente, hablaba todo el tiempo malas palabras, ahora ya no lo hace. Eso, hermanos, es un proceso de santificación. Si antes era engañador, mentiroso, ya dejó de mentir, ya no es engañador. Eso, mi hermano, es un proceso de santificación. Si antes era un borracho, un fiestero que era irresponsable, ahora ya dejó eso. Eso, mi hermano, es un proceso de santificación. Entonces, entendamos esas dos verdades. Espiritualmente estamos en estado de santidad porque así Dios lo quiere, así Dios lo quiso. Pero materialmente estamos trabajando día a día en este proceso que se llama santificación. Eso, mis hermanos, debemos tenerlo muy claro doctrinalmente hablando. Y número 2, la santidad tiene 3 tiempos, se entiende en 3 tiempos. Hoy hemos aprendido el primer tiempo. ¿Cuál es? La santidad pasada o santidad posicional. ¿Cuál es esa santidad? Es esa santidad que permite que Dios nos traslade del reino de las tinieblas al reino de la luz, a su reino. Ahí no tenemos nosotros mérito alguno. Eso es puro amor y pura gracia de Dios. Esa es la santidad pasada o santidad posicional, donde Dios nos ha cambiado de lugar y ahora nos mira como un padre mira a sus hijos. Los otros 2 tipos de santidad son la santidad presente y luego la santidad futura. La santidad presente y la santidad futura lo vamos a estudiar el próximo domingo. Así que hoy, hermano, nos estamos quedando con la santidad pasada o posicional. Esta santidad posicional, el pastor compara con el matrimonio, ¿verdad? Claro, es que un joven antes era soltero, ¿no? Era soltero, a lo mejor tenía una novia, a lo mejor no funcionaba y luego tenía otra novia.
Pero en el momento en que él se casa, cambia de estado, y justamente se llama estado civil. Cambia de estado, deja de ser soltero, ahora se vuelve casado. De ahí para adelante ya es un hombre casado. Cambió su estado civil en este caso. Ahora, de ahí para adelante ya viene un proceso de la vida de casado, que ya no es igual que su vida de soltero. Aunque algunos quieren seguir viviendo su vida de soltero, siendo casados, ¿no? Pero esa es otra historia. Y eso lo vamos a ver el próximo domingo. Hay algunos cristianos que han cambiado de estado en santidad posicional, han cambiado de estado, pero quieren seguir viviendo como mundanos. Ahí hay que tener cuidado. Y ya no están trabajando en este proceso de santificación. Por eso es importante, hermanos, entender la lección de hoy. Es que hemos cambiado de estado. Como un soltero cambia a casado, hemos cambiado de pecador a perdonado, redimido, hijo de Dios. Y qué lindo, hermano. Y tenemos que agradecer al Señor porque Él nos ha cambiado de estado. Ahora somos santos porque Él nos ve como sus hijos. Vamos, sí. A estado sólido. De estado gaseoso hemos pasado a estado sólido, dice, ¿no? Muy bien, hermanos. Así que no se pierdan el próximo domingo. Vamos a continuar con este estudio. Vamos a ver la santidad presente y la santidad futura, que es parte de lo que nosotros como hijos de Dios debemos conocer. Oremos al Señor. Ore conmigo, hermano. Gracias, Señor, por esta mañana, por darnos tu palabra. Y gracias, Señor, por entender que aunque no somos perfectos ni santos, tú nos consideras santos, Señor. Gracias por este enorme privilegio. Gracias por haber cambiado de estado y de situación nuestra vida íntegra. Gracias, Señor, por tu grande amor y tu grande misericordia, para mostrarnos la luz, para mostrarnos el camino por el cual debemos andar. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque aunque pecadores nosotros, podemos ser santos y santificados a lo largo de nuestra vida por el poder de tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor, por estas preciosas enseñanzas de tu palabra. Permítenos, Señor, poner en práctica a diario. Permítenos, Señor, participar de este proceso de santificación al cual tú nos has llamado. Y una vez más, gracias, mi Dios, por considerarnos santos, por tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te agradecemos. Amén. Amén, mis hermanos. Dios bendiga su palabra. Próximo domingo continuaremos.